Qué alegría saludarle, Padre Ovidio, en este lunes 2 de septiembre. Hemos iniciado una nueva semana con un mensaje muy importante en las Sagradas Escrituras, y justamente en el mes de las Sagradas Escrituras se nos hace este llamado. Yo me quedaría con muchas cosas, muchos elementos de la palabra de Dios, sobre todo el Salmo y el Evangelio me han cautivado, y al releerlos y ver cómo estamos viviendo lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país, en la política, releer estos pasajes me hacen pensar que el Señor siempre nos sigue hablando a través de su Escritura. Qué gusto saludarlo, Padre. Gracias, Eddie, gracias a los oyentes, gracias por la espera. Hemos dejado el capítulo 6 de Juan, que lo escuchamos 6 domingos, ¿verdad? Juan auxiliando a Marcos. Recordarán que en el ciclo B es el Evangelio de Marcos y es muy corto, solo tiene 16 capítulos. Y le ayuda a San Juan. Y San Juan lo encontramos en el tiempo pascual. Ahí lo encontramos, porque los demás, los evangelios sinópticos, están en los 3 ciclos. En el ciclo A escuchamos aquí a Lucas, en el B a Marcos y en el C a Mateo. Pues ahora reemprendemos con Marcos, ¿verdad? De Marcos, que plasma su identidad como campesino en un lenguaje vivo, como el que nos decía ayer. No es impuro lo que entra, dice Jesús, en el ser humano, sino lo que sale de su corazón. Y son pecados del momento, pecados cuyo escenario está en vivo en nuestro entorno, ¿verdad? Del corazón nacen los malos sentimientos, el adulterio, robo, matanzas, asesinatos, avaricia, frivolidad. Esos pecados que están ahí a flor de piel. Era para hacerse, como le decimos en la parroquia, un examen de conciencia a la luz de lo que Jesús le dijo a la multitud, ¿verdad? Porque la ley de Moisés, lejos de liberar, esclavizaba al ser humano, esclaviza al ser humano, porque todavía sigue vigente, sobre todo en judíos tradicionalistas, ¿verdad? Aferrados a una ley. Me va a preguntar un evangélico que no estoy yendo, ¿y dónde está en la Biblia? Hay que estudiar un poquito, ¿verdad? Los escribas, instituidos por Salomón para recoger esa memoria, esas tradiciones que eran transmitidas oralmente de padres a hijos, de generación en generación. Salomón instituyó a los escribas para que recojan esa memoria y la pongan por escrito. Por eso notará, como hay varias tradiciones, como la eloísta, que a Dios lo llama Elohim, la yavista, que a Dios lo llama Yahvé, la deuteronomista, que se hizo después de que recibieron los 10 mandamientos. Notarán por qué tenemos 2 relatos de la creación, 3 relatos de la salida de Egipto, 3 relatos de la vocación de Moisés, recogiendo la tradición, la memoria. Cada tradición tiene su riqueza y no querían sepultarla. Por eso tenemos 3 relatos, reitero, de la salida de Egipto, 2 relatos de la creación. Pues bien, de ese Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, los escribas sacaron 613 preceptos, que se conoce como la ley mosaica, que nada que ver con los 10 mandamientos. Son esas que encontramos y que Jesús hizo ver ayer, ¿verdad? Mira, tus discípulos no se purifican para comer. Tradiciones exteriores que, lejos de liberar al ser humano, lo esclavizan, ¿verdad? Y esas 613, el 72% son prohibiciones. No caminar tantos pasos el sábado, no tocar la espiga el sábado, tonteras de verdad, pequeñeces, que en nada fecundan a la piedad de un judío que tenga convicciones. Por eso Jesús se presenta así. No es impuro lo que entra en el ser humano, es lo que sale de su corazón. Y como él mismo lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y noten la expresión corazón, lejos de ser, más allá pues de ser un órgano vital en el cuerpo humano, es expresión de la persona misma en su bondad o maldad. Y lo decimos, persona de buen corazón o de mal corazón. Y Jesús nos dirá, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El corazón, más allá de ser ese órgano vital en el cuerpo humano, es el espacio de los sentimientos, de las emociones, de los afectos. Y cuando se tiene fe, se razona y con la razón, valga la redundancia, y se decide con el corazón.
te lo digo de corazón, para darle crédito a aquello que estamos diciendo, te lo digo de corazón, te quiero con todo el corazón, como para darle un plus de seguridad a lo que estamos afirmando o diciendo. Lo cierto es que el corazón es un jardín que hay que cultivar y quitarle la cizaña, porque de lo contrario vamos a ser tóxicos. La cizaña de lo que nos decía Jesús, de los malos pensamientos, del adulterio, de robos, de avaricia, de frivolidad, en fin, todos esos pecados que están a flor de piel. Cuando los quitamos del corazón, transmitimos con el rostro lo que llevamos dentro. Lo esencial no se ve con los ojos, dice el Principito, se ve con el corazón. Y así lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Entonces estamos llamados a eso, a hablar con él, corazón en la mano, y reflejar en el rostro lo que llevamos dentro, ¿verdad? Los frutos del Espíritu: bondad, amabilidad, ternura, comprensión, perdón. Un corazón que es cultivado con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, transmite el rostro de Dios al mundo, porque somos imagen y semejanza de Dios, somos la impronta de Dios, y lo seremos siempre y cuando manifestemos aquello noble, bueno, que se esconde dentro, lo demos a conocer al exterior. No es un rito exterior el que me purifica, no son prácticas exteriores las que me purifican, es teniendo lo que dice Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre Ovidio, escuchando el Evangelio, y también le decía el Salmo 14, será para todos, esto lo tengo muy claro, pero nuestros políticos necesitan recordar lo que nos dice el Salmo, sobre todo por el actuar en los últimos tiempos, y no solo por este fin de semana que ha estado álgida la situación a nivel político y social en Honduras. Estas palabras de el que procede honradamente, el que practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, nos está hablando el Señor claramente a todos, reitero, pero sobre todo un mensaje para los políticos. Es el perfil del hombre justo, de la mujer justa, esa que contemplará: ¿quién puede hospedarse en tu tienda, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia. Creo que es un espejo donde tiene que verse la clase política desgastada totalmente, ¿verdad? Hay excepciones, no cabe duda. Una clase política que no responde a los anhelos y esperanzas de un pueblo al que se le prometió tanto, y que frustra y desencanta a un pueblo cansado, empobrecido, humillado, y sobre todo viviendo un clima de inseguridad, no solo jurídica, sino alimentaria también. Creo que es penoso lo que hemos vivido. Nos pintamos ante el mundo como un país que sigue siendo, se habla de una narcodictadura, y lo seguiremos siendo en el escenario que nos ha dejado. Pero lastimosamente hay decisiones que no tienen que ver con soberanía, tienen que ver con justicia. Honduras no tiene una estructura buena, está manipulada por color político, por peso económico. La Fiscalía General no está, no tiene la capacidad, ni tiene la estructura, ni los miembros para enfrentar a esta negocio de muerte, porque no se le puede llamar de otra manera. Penosamente ya lo veremos, empezarán las matanzas. Se habían frenado en cierto modo, sobre todo en la Ruta Blanca, como en la parte norte del país, ¿verdad? Ya verán las secuelas que tendremos y la inseguridad que provoca, en el sentido de que el inversionista tiene miedo de venir a invertir, valga la redundancia, con este clima que se ha creado. Lastimosamente creo que le ha faltado un poco de prudencia a la embajadora, con todo respeto, un poquito de prudencia para manejar estos temas hasta llegar a este extremo. Es interesante verlos en la inauguración del mes de la patria con la izada de la bandera. La diplomacia, así es, ¿verdad? La diplomacia sin amor te vuelve hipócrita.
Padre Ovidio, no podemos callar este tipo de situaciones. Recuerden que nos pueden escribir al 9500-0490 a través de nuestras redes sociales, también estamos en directo. Nos escribe Ramos Parcero, dice: Padre, bendiciones, Padre Ovidio, lindo programa, lo veo desde Charlotte, Virginia, en Estados Unidos, no me pierdo su programa, soy fiel oyente desde que estaba en Honduras. También Padre Ovidio nos dice: hay un familiar que no le gusta que le hable de Dios, ¿cómo puedo ayudarle en este caso? Él es creyente, pero ha pasado por muchas decepciones a lo largo de su vida, se encuentra enfermo y quiero apoyarle. Bendiciones, nos dice uno de los televidentes. También nos hacen otras consultas a través de los mensajes. Padre, ¿qué decirle a la gente? Agradecer al hermano allá en Charlotte que ha mantenido firme su fe, y a este oyente, hablemosle de Dios no con palabras, sino con los hechos, ¿sí? Con hechos, con la cercanía, con la ternura, con la solidaridad, con la presencia. Los hechos hablan por sí mismos, y lo testimonial es más valioso que cualquier palabra tirada, así como palabra de aliento, de júbilo, de fortaleza. Mejor dele presencia de ser, que es cercanía, es ternura, es solidaridad, es acompañamiento. Creo que eso hablará por sí mismo. Hablábamos del perfil del justo que nos habla las escrituras, Padre Ovidio. Nos escribe otra persona, nos dice: buenos días, Padre Ovidio, ¿por qué varios sacerdotes diocesanos se escudan en que ellos no hacen votos sino promesas para vivir de manera mundana, lucrándose de la iglesia y gozando de una doble vida, hasta con mujeres y hijos? Nos dice los casos que no sabemos, pero pues nos lo menciona, para que usted les pueda contestar, Padre. Creo que yo no puedo ser juez de los demás, en primer lugar. Y sí, estamos llamados a testimoniar nuestra identidad como consagrados, ¿verdad? Son consagrados para servir y no para ser servidos. Consagrados para ese celibato como expresión de nuestra única entrega a aquel por quien somos, nos movemos y existimos. Yo le invito al oyente a orar por alguien que conoce con doble vida, ¿verdad? Ore por él. Como dice San Pablo, llevamos este tesoro en vasos de la fragilidad humana, y a través de esa fragilidad la gracia de Dios se hace presente. Como lo he repetido tantas veces, cómo nos llega el agua a través de la tubería, de pronto cristalina, no en todas partes, pero en la mayor parte del país, y esa agua pasa por tubos mohosos, oxidados, vienen de fuentes contaminadas muchas veces, pero que pasan por una mediana purificación para que las podamos consumir. Así es la gracia de Dios, pero pasa por nuestra fragilidad. Nos pueden escribir, reitero, Padre, al 95000490. Ya hay varios mensajes de las personas que quieren tener una respuesta en el sentido de este programa, Padre, que se llama Respuesta con el Padre Ovidio. Padre Ovidio, buenos días. Nos dice una consulta: ¿qué piensa la Iglesia de la cremación de los cuerpos de los difuntos? Nos dice... En el pasado, sí, antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se oponía, porque tenía presente que vamos a resucitar con nuestros propios cuerpos. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque si el Señor sacó el mundo de la nada, hizo al ser humano, creó el universo, creó la Tierra, creó esta órbita solar en la que nos movemos, y de aquel polvo porque se incineró un ser querido, de ese puede sacar la vida, porque para Dios nada es imposible. Otra televidente nos escribe al 95000490. Buenos días, Padre Ovidio. Quiero preguntar sobre el perdón. Si yo perdoné a mi pareja una infidelidad, pero después le vuelvo a descubrir que está volviendo a lo mismo, ¿tengo que seguirle perdonando sabiendo que no valoró mi perdón? Porque yo sé que no somos perfectos y podemos cometer errores, pero si nos arrepentimos es para no volver a lo mismo, dice. De acuerdo, lo admiro porque perdonó. Perdonen y serán perdonados. Pero sí, denle otra oportunidad y buscar una sanación interior, buscar ayuda, acompañamiento, de repente hasta psicológico, porque se puede tornar una enfermedad. Recuerden que hay enfermedades de que no se complace con tener uno, sino los que pueden el camino es una enfermedad, y había que pensar por ese camino, porque de acuerdo, el perdón es un don para el otro, una humillación para quien lo da. Pero dice el Señor: el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado.
este hermano se ha humillado, denle otra oportunidad y creo que buscar caminos de sanación interior, ¿verdad? De sanación interior y de repente esta ayuda, no solo espiritual, sino psicológica, porque de pronto puede haber ahí alguna deficiencia, alguna tendencia, que no recuerdo cuál es la palabra, libidinoso, algo así. Perfecto, Padre Ovidio. A través de las redes sociales, Marta García nos dice: Dios con nosotros, Padre Ovidio, y mi amada patria Honduras. Totalmente de acuerdo con usted, la justicia viene de Dios. Que nuestro Padre Celestial le dé sabiduría a nuestra presidenta doña Xiomara y paz a todo el pueblo hondureño. Que tengamos bienestar, paz, salud mental, física y espiritual. Esto da la felicidad con Dios en nuestro corazón. Dios lo bendiga a Honduras. Saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Recuerden, 95000490. Si usted quiere llamar, puede hacerlo al 2257-1953. Padre Ovidio, hemos iniciado septiembre, mes de las Sagradas Escrituras. Agosto hablábamos de la familia, julio de las vocaciones. Cada uno de los meses la iglesia quiere remarcarnos algo en específico, Padre, para que lo intensifiquemos, sobre todo en este caso las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que bueno, la leemos todos los días, todos los domingos se nos proclama la buena nueva, pero ¿por qué septiembre, mes de la Biblia? Primero, no se limita al mes de la Biblia. Siempre escuchamos palabra de Dios cada día. Se quiere remarcar. ¿Por qué septiembre? Porque un diputado que era de confesión anglicana o episcopal de las Islas de la Bahía lo propuso en tiempos de Roberto Suazo Córdoba. Y se puso el mes de septiembre, ¿verdad? Porque, y lo ponen concretamente el último domingo de septiembre, teniendo como referente a San Jerónimo, que la Iglesia Ortodoxa, Episcopal y Católica lo tiene en su calendario litúrgico, es el 29 de septiembre. ¿Cuándo es? ¿29 o...? 30 o creo 25? Que es. 30, perdón, 29 de San Miguel. 30 de septiembre recordamos a San Jerónimo, que en el siglo IV él era secretario del Papa Dámaso, se trasladó a Belén para traducir el Antiguo Testamento en hebreo, lo traduce al latín. El Nuevo Testamento ya estaba en griego y lo traduce al latín. La Biblia que conocemos como la Vulgata, la popular, la que llega al pueblo. Y el referente es San Jerónimo. Pero reitero, la Biblia no se agota en un mes, es toda la vida que nos debe acompañar, porque su palabra nos da vida. Nos escribe otro televidente, Padre Ovidio, nos dice: la Biblia de los hermanos evangélicos no contiene los libros deuterocanónicos, ellos le llaman apócrifos. ¿Por qué esto? Dice. Bueno, depende del evangélico que se lo diga. Un fanático lo llamará apócrifo, pero un evangélico que tiene amor en su corazón no lo llama apócrifos. Incluso las sociedades bíblicas han editado Biblias con esos 7 libros, con una nota. En ningún momento estos libros o el contenido de estos libros va a desviar la sana doctrina. Así claramente, ¿verdad? Y son textos que se llaman deutero, después del canon, porque se consideran sobre el canon hebreo, que tiene 66 libros. Y esto tiene toda una historia. ¿Qué pasó? Cuando Alejandro Magno era emperador, permitió el desplazamiento humano de todas las colonias que él tenía bajo su mando. Y los judíos se desplazaron por todas, judíos de la diáspora que se le llama, y que vivían en esa comarca del Mediterráneo, y que lo vemos claramente en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando ahí viene la fiesta de Pentecostés. Ellos venían a 2 solemnidades, Pascua y Pentecostés. Había judíos del Ponto, de Galacia, de Panfilia, de Egipto, etcétera, etcétera. A raíz de que los judíos iban perdiendo la lengua madre, se tradujo en Alejandría de Egipto la Biblia del hebreo al griego. ¿Sí? Del hebreo al griego. Cuando vino la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito en el año 61, los rabinos se juntaron para recoger la memoria religiosa de su pueblo con 3 condiciones. Debía de estar escrito en hebreo dentro de Israel y por un
autor reconocido. Claro, la traducción se hizo en Alejandría de Egipto. Y pusieron esas 3 condiciones. Me va a decir un evangélico, ¿en qué parte de la Biblia está? Por favor, hay que estudiar un poco historia, hay que estudiar un poquito de historia, no hay que pecar de ignorante tampoco. Entonces pusieron esas 3 condiciones, se reunieron cerca de Haifa, un puerto de Israel, ya te recordaré el nombre. Ahí se reunieron y pusieron esas 3 condiciones. Para recoger esa memoria religiosa tiene que estar escrito en hebreo, dentro de Israel y por un personaje conocido. Curiosamente, en el otro reserva se conservaron esos 7 libros. Y otra curiosidad, cuando quieren complementar el libro de Esther, recurren a la versión griega. ¿Ya? Esos son errores históricos, ¿verdad? Recurren a la versión griega que la conservó, esos 7 libros, Judía, Judith, Barut, Primera, Segunda de Macabeos y Eclesiástico, ¿verdad? Esos son los libros que le llaman deuterocanónico, porque como punto de partida fue esa reunión de los rabinos reunidos cerca de Haifa, poniendo esas condiciones para que la historia sea recopilada por ellos. Y descartaron estos 7 libros que se conservaron en la versión griega. Reitero, un evangélico fanático lo llamará apócrifo. Un evangélico que razona y tiene amor un poco va a comprender que en ningún momento contradice los principios, valores de fe que hemos conocido. Al contrario, lo complementa. Y reitero, Sociedades Bíblicas ha editado, y aquí la tengo yo enfrente, la versión Biblia de nuestro pueblo, que la editaron las Sociedades Bíblicas con los 7 libros que llaman deuterocanónicos. Gracias, Padre Ovidio, por estas respuestas. Nos sigue escribiendo la población al 95000490. Buenos días, Padre. Tengo 62 años y nunca me he confesado. ¿Qué consejo me puede dar? Nos dice un televidente. Sería bueno que buscara un retiro que le sirva de sanación interior. Puede ser con cursillos de cristiandad, con Geproca, con Juan 23. Esos retiros que de verdad nos sacuden un poco para tocar un fondo, heridas que uno lleva a lo largo de la vida, ¿verdad? Para buscar una sanación interior y hacer una confesión de verdad que le sirva de sanación interior. Yo digo, busque a alguien que le enlace con cursillos de cristiandad, con Geproca o Juan 23 para tener un retiro que le servirá de sanación, y hará una confesión ahí mismo en el retiro que le servirá de mucho. Hola, bendiciones, un gusto saludar a los hermanos de Alegre de la Mañana y Padre Ovidio. Padre, ¿se puede comulgar sin confesarse después de 3 meses? Preguntas que nos hacen. Depende, si hay un pecado grave, tiene que confesarlo. Recuerde que la conciencia es la voz de Dios y no nos deja pecar a gusto, ¿verdad? Si hay algo grave, habría que confesarlo. Si son pecados veniales que amamos, pues todavía es acercarse al sacramento de la Eucaristía, a recibir a Cristo, pan de vida. Pero si hay pecado mortal, hay que confesarse primero. Padre Ovidio, buenos días. Quería preguntarle si la representación del toro y el águila y el ángel se relacionan con San Juan, San Mateo y San Lucas. Nos escribe una televidente. Eso está en el libro del Apocalipsis. Ahí está en el libro del Apocalipsis, e identificamos a Juan con el águila porque vuela alto con su teología, porque Juan es un teólogo prácticamente, ¿no? Identificamos yo no me recuerdo la relación, a Mateo creo con el buey, ¿verdad? Esos relatos están en el Apocalipsis, no tengo precisión, pero lo van a ver en muchas cúpulas de catedrales pintadas esas imágenes, que lejos de ser decorativas o referentes a la creación, se refieren a los personajes, a los 4 evangelios. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes. Padre, yo sirvo en liturgia, dice un hermano. Cuando recogemos la ofrenda, tengo entendido que cuando, según se nos enseñó un seminarista, que hay desierto en que esté iniciando, hay que detenerse con las bolsas para entregar las bolsas. No comprendo un poco el mensaje, pero me imagino que se recoge la ofrenda, llega el momento de la consagración o está con el incienso, supongo, Padre. Estoy comprendiendo, leyendo los mensajes que nos acaban de llegar. No hay que hacer interferencias, son momentos solemnes, ¿verdad?
y no debe haber recogiendo la colecta y tirando el incienso. Cada cosa en su lugar, ¿verdad? Yo recuerdo los nuestros cuando comienza eso se quedan de pie y no continúan. Yo creo que es cuestión de disciplina litúrgica de cada comunidad, pero que simultáneamente no puede estar tirando el incienso y haciendo colecta. Así es, padre. Siguen llegando los mensajes. Mire, nos escribe este televidente, padre Ovidio, alguien me dijo que solo Dios tiene el poder de sanación y que le diga en qué parte de la Biblia dice que todos tenemos el don de sanación. Bendiciones para todos. Es que no todos tienen. El que sana es el Señor y Dios se vale de la mediación humana, ¿verdad? Y si tanto hablan de curación, ¿por qué no van a los hospitales públicos a curar y nos quitaríamos una carga económica increíble? Yo no dudo de los milagros porque los hay. Soy testigo en mi parroquia de vientres estériles que han concebido después de 10 años de casado o 40 años de ella ha concebido. Los milagros se dan. Quien obra el milagro es el Señor y Dios se vale de la mediación humana, ¿verdad? Vaya su servidor. A mí cuando me mandan a dar la unción me dicen, bueno, o lo despacha o se sana, y es cierto, brother. O se va o se sana. Y soy testigo de haber dado la unción a tantos que me están oyendo incluso y que se han levantado de la postración. Para los que creemos nada es imposible, pero el milagro no debe ser una mercancía que debo vender, ¿verdad? Como lo hacen los no católicos que venden esa mercancía, ¿verdad? Y creo que es ahí donde pecamos. Oiga lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, aléjense de mí, malhechores, yo no les conozco. Vaya, búsquelo en Mateo 7, 21. Padre Ovidio, dicen que algunos sacerdotes tienen buena mano y que lo llaman específicamente para cuando ocupan que la persona ya se encuentre con el Señor. Bueno, es parte de lo que se menciona. Vamos a ir a una pausa, padre, no sin antes, mire, nos dice qué hacer cuando una persona levanta una falta de calumnia sin haber dicho eso. ¿Qué consejo me da? ¿Le parece si después de la pausa le contestamos a este hermano? Son muchos los mensajes que siguen cayendo aquí en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. No nos cambie, ya volvemos aquí en este espacio de Alegre en la Mañana que nos habla de Dios. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, antes de la pausa estábamos pues haciendo algunas consultas. Teníamos la de algún hermano que nos dice, bueno, le leo algunas de las que nos han leído. Buenos días, Padre Ovidio, que nos han llegado. ¿Le está permitido a un sacerdote no visitar una comunidad asignada de otra parroquia, de la parroquia por distancia, dice? O sea, puede que una persona que viva en fornicación ser lector en la iglesia, también nos consulta. Y hay varias consultas. Padre Ovidio dice, ya lo encontré en Apocalipsis 4 y 8, gracias por su ayuda. Nos dice lo del toro, lo de el águila. Padre, nos siguen escribiendo. Miren, interesante lo que nos están diciendo. Padre, ¿es correcto que un sacerdote en su homilía le tire indirectas invitando al odio a sus feligreses? Eso pasa en mi comunidad, nos dicen algunos de los mensajes que nos han caído, Padre Ovidio. Bueno, creo que debe tener un poco de delicadeza al escoger ministros lectores o ministros extraordinarios de la comunión. Nosotros en la parroquia exigimos que estén viviendo su fe en una comunidad concreta, ¿verdad? Y estar en esa situación de matrimonio pues normal. Somos muy dados a juzgar también. Hay personas que, divorciados, vueltos a casar, que dan mejor testimonio que muchos casados, ¿cierto? ¿Verdad? Y creo que debemos tener un poquito de delicadeza para no ponerle la viñeta que pasaba en el Nuevo Testamento, tiempo de Jesús, ponerle la viñeta de leproso para descartarlo, ¿verdad? Creo que no estamos en tiempo de lepra, estamos en tiempo de compasión, de misericordia. Y creo que sí debemos tener delicadeza, ¿verdad?
al escoger nuestros lectores, tienen que estar viviendo su fe desde la perspectiva católica, ¿cierto? Claro que no tenemos ninguna autoridad para incitar al odio, a la confrontación, ¿verdad? Y eso ahorita se está volviendo otra vez a oír esa herida que la hemos cargado por muchos tiempos. En Honduras, si no hay un problema, hay que inventárselo, hay que estar confrontados, ¿verdad? Y la confrontación lleva al debilitamiento de la estructura de la persona, de la familia. Sí, debilita definitivamente. Usando el principio maquiavélico, divide y vencerás. Con estas decisiones tomadas últimamente por el Ejecutivo, creo que también nos lleva a buscar confrontación, manifestación para apoyar, manifestación para que vuelva la extradición. ¿Entiende? Yo creo que en río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que no podemos prestarnos a sembrar cizaña donde quiere crecer el tiempo. Padre, nos preguntaban anteriormente, se me ha ido por alto, una persona que levanta una falsa calumnia sin haber dicho eso, ¿qué consejo le da cuando una persona recibe una calumnia? O le levantan una calumnia. Sí. Es un pecado, pues, pecado grave. Lo único que cabe es la palabra perdón. Reitero, el perdón es una humillación para quien lo da, un don para quien lo recibe, ¿verdad? Pero la Escritura dice: el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Creo que la única palabra que cabe es perdón. Y hay que poner en juego la regla de oro: no hagas a nadie lo que tú quieras que te hagan. Nos dice aquí, padre, escuchándole me dice, padre, ¿y qué pasa cuando las ministras dicen calumnia de un sacerdote? Eso queda a la conciencia de ellas, si es que tienen conciencia creyente, ¿verdad? Eso queda a conciencia de que no ejecuta, ¿no? De lo contrario me pondría en calidad de juez, ¿verdad? Creo que faltamos a la autenticidad, sobre todo calumnia. Levantar una calumnia, hay que dejarla que se la van a levantar a ellas. La regla de oro es clara: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Así es, Padre Ovidio. Recordándoles, pueden mandar su mensaje al 95000490. Padre, ¿cuál es la mejor Biblia? Si se puede catalogar con mejor o peor o más de mayor utilidad para que un fiel pueda utilizar. Porque hay muchas versiones, tanto católicas como no católicas, que mucha gente las tiene Biblias no católicas en su casa, que ese también es otro tema. Si se quiere entrar en estudio bíblico, la mejor Biblia es la de Jerusalén, que incluso yo la vi en una librería bautista que la estaban vendiendo. Es una Biblia interesantísima porque te notas a pie de página que te permiten adentrarse más en el texto que queremos estudiar. Para cuestiones pastorales es la Biblia latinoamericana o aquella que el cardenal Rodríguez aparece con autorizándola, la Biblia del pueblo de Dios. Para cuestiones pastorales, ¿verdad? Para estudio en la Biblia de Jerusalén. Estudio y meditación también, ¿verdad? Ya que yo tengo aquí en mi escritorio, ¿sí? Ahí tengo las otras versiones, la versión española, la versión esta que sacan los de Sociedades Bíblicas, tengo la latinoamericana y tengo la Biblia de los jóvenes también, que tiene comentarios interesantes, ¿verdad? La Biblia de los jóvenes, de veras, se la recomiendo, vale la pena que llegue a mano de los jóvenes porque tiene notas específicamente dadas por su etapa de la vida. Y reitero, para cuestiones pastorales, la mejor es la Biblia latinoamericana. Hay una que se llama de Nácar, padre, que... Nácar Colunga. Sí. Muy apegada al texto original también, pero no es muy común la de Nácar Colunga. Ha de ser un poco más complicado conseguirla y ha de ser también más costosa, podríamos pensar. La costosa la de Jerusalén. Es costosa la de Jerusalén, sí. El catecumenado la vende ahí, en el nuevo catecumenado, para las comunidades, porque escudriñan bastante la escritura del nuevo catecumenado. Y las notas de Jerusalén son excelentísimas. Y las notas que tiene la Biblia editada por ¿cómo se llama? Para los protestantes, buenísimas. Yo creo que la hicieron teólogos católicos.
Vaya, por decirte un comentario interesante, al pie de página del milagro de Caná de Galilea, Cristo obedece a su madre. Sí, un acto de obediencia. Hagan lo que Él les diga y obedece. No se resiste. Y me gusta esa expresión. Qué obediencia la del hijo para con la madre, a pesar de que ya no vivía con ella. Ya te recuerden el texto, la madre de Jesús estaba invitada y Jesús y sus discípulos también. Eran dos invitaciones diferentes porque ya Jesús estaba en su vida pública, dejó el hogar de Nazaret para dedicarse a la predicación y están presentes en la boda de Caná, ¿verdad? Y la nota a pie de página dice: un hijo que se somete a obediencia. Interesante. Hablando de eso, me recuerdo que el viernes pasado anduvimos en el Parque Central, padre, y en uno de los puestos que se colocan por ahí, por el parque, de que venden el libro, me encontré con una Biblia de Jerusalén, de letra grande decía, así que habría que ver si alguien tiene la posibilidad, la puede adquirir. Creo que ahí es un precio menor que en algunas tiendas. Pero esto, la letra grande yo la tengo también, la tengo en la capilla del Santísimo. La letra grande no tiene notas a pie de página. Oh, comprendo. No tiene notas. Es importante conocer estos detalles, sobre todo porque estamos iniciando el mes de las Sagradas Escrituras, padre, y que tenemos que profundizar más tanto en la palabra de Dios como hacer la vida. Padre, ¿cómo es recomendable empezar a leer la Biblia? ¿Del Evangelio, del Génesis, el Nuevo Testamento o libros específicos? No hay una normativa así que impacte, ¿no? Para el padre Dionisio, que en paz descanse, lo bueno sería leer el libro de los Hechos, después tomar el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el autor del libro de los Hechos, ¿verdad? Porque compagina, concatena todo. Y después las cartas paulinas. Para empezar, de Génesis para Apocalipsis, ¿verdad? Se va un poquito a volverse tedioso en el camino, pero sí, es un libro que lo leo con mirada de fe, lo leo con fe, pues será edificante siempre y habrá que preguntar algunas cosas difíciles que hay, ¿verdad? Que necesitan una explicación para comprender lo que el autor sagrado quiso decir. Porque recuerda, en la Biblia hay ropaje de lenguaje, ¿verdad? Si tu mano es ocasión de pecado, córtate. Milagro que los no católicos que interpretan al pie de la letra no se la han cortado, ¿verdad? Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Nosotros tenemos ropaje de lenguaje. Estoy muerto de hambre y está hablando, ¿verdad? Estoy muerta de sueño y está platicando. Expresiones. Le decía en una de las aldeas, un abuelo curó a su nieto que se hirió. Interesante esto, padre Ovidio. Mire, hay otro mensaje que estaba leyendo ahorita. Nos dice: padre, tengo una pregunta que me inquieta. Tengo un hijo que solo escucha música rockera, pero de esa que se mira la figura del demonio. Se enoja si yo lo aconsejo. ¿Qué decirle a esta madre? Bíblicamente es símbolo de la alegría. Le está diciendo el samaritano al caído: alégrate, eres un ungido. Y lo puso de pie. Lenguaje simbólico. Perdón, algún problema con la señal, padre Ovidio. Le consultaba de este mensaje que estaba leyendo hace poco, que va un poco relacionado, creo yo, pero es una madre que nos escribe, que dice que tiene algo que le inquieta porque tiene un hijo que solo escucha música rockera, pero esa que se mira la figura del demonio, nos dice, se enoja y ella se enoja porque lo aconseja. Dice ¿qué decirle, padre, a esa madre que nos escribe? No tenemos soluciones mágicas para eso, sinceramente, mamá, te lo digo. Lo único que hay que orar. Como dijo San Agustín, una madre de rodillas pone a un hijo de pie. Ore por él para que no lo vaya, como dije, a posesionarse en un sentimiento negativo, ¿verdad? Satánico a veces, viendo ese tipo de música con figuras satánicas, no le edifica para nada. El consejo que usted le puede dar le sale de sobra a él. Yo le digo, doble rodillas. Y repito, lo que dice San Agustín: una madre de rodillas pone un hijo de pie. Padre, vamos finalizando ya este día. Oración por todos aquellos. Nos han pedido mucha oración en los mensajes, sobre todo por Honduras, para que podamos ser fieles al Señor y sobre todo
en este mes patrio también dar signos también con nuestro testimonio de cómo queremos a nuestro país que tanto lo necesita. Padre, su mensaje final en este día que hemos estado aquí en Respuestas. Que sigamos orando por Honduras. No queremos ser Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba. Buscar una alternativa que busque una solución de país, ¿verdad? El país no es de una familia y de unos amigos que le rodean. Es una patria de todos y para todos, y se debe gobernar para todos y no para una élite. Creo que es el momento el mes de la patria, el mes consagrado a la familia, iluminado por esa palabra. Busquemos la senda que lleva a la vida. Caminando con rectitud de corazón, llegaremos lejos, como dice el libro del Principito, siguiendo la sabiduría de Dios, como lo decía Deuteronomio y lo decía claramente Santiago, ¿verdad? Si seguimos la sabiduría que viene de lo alto, llegaremos lejos, llegaremos a tener gozo y alegría plena. Pero mientras los criterios ideológicos humanos nos sigan gobernando, vamos al descalabro en todos los aspectos. Pidámosle a Dios que esta situación apremiante que vivimos se busque una salida pragmática para beneficio de todas y de todos. Y pongamos en las manos de Dios a los que nos oyen en las cárceles, en su lecho de enfermedad, que no están solos, que si lo vemos desde la perspectiva bíblica, la enfermedad es un tiempo de gracia. Cristo el Señor estuvo siempre cerca del leproso, del sordomudo, del paralítico, del cojo, de todos los que padecían dolencias en su tiempo. Y Él, como buen samaritano, que se acerque a nuestros enfermos con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Y que Dios nos siga dando lluvia para que la tierra dé fruto y no falte el pan de cada día en la mesa de nuestros hogares. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, Padre Ovidio. Mire, ya estábamos cerrando el programa, Padre, pero no quisiera irme sin que pudiéramos tener unas pequeñas palabras para este mensaje. Una pregunta que nos hace una televidente: Padre, ¿es pecado hacerme la esterilización femenina? Es que ya tengo un hijo con una condición genética y los médicos me dicen que si tengo otro niño me vendrá igual o peor. ¿Qué decirle, Padre, rápidamente? Porque ya lastimosamente se nos acaba el tiempo. Tampoco no tenemos soluciones mágicas, sino de fe. ¿Cuántos nos están oyendo que le pidieron que abortara? Recuerde que el médico a veces pierde sus valores, ¿verdad? Pierde los valores, ¿verdad? ¿Cuántos nos están oyendo que le dijeron a su mamá, aborte porque se va a morir? Uno de los casos es Enrique Bolaños, el famoso Chespirito, dio ese testimonio, ¿verdad? La voz aquella famosa del italiano, ¿sí? El tenor, le dijeron que lo abortara a niño. Creo que el discernimiento tiene que ser dado en fe y con un médico que tenga fe, que sea un creyente, un respetuoso por la vida. Creo que corremos el riesgo de mandar por el aire el juramento hipocrático que hace el médico, salvar vidas, así de sencillo, ¿verdad? Que consulte a un médico creyente, católico o no católico, para que le dé el consejo más sabio. Gracias, Padre Ovidio. Gracias por siempre estar con nosotros.